En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ver entonces la quinta cautela, segunda cautela contra el demonio. Es decir, está consejos de San Juan de la Cruz en la lucha espiritual contra el demonio. Porque la guerra, la lucha, a veces se da entre nosotros, entre hermanos o entre primos, no sé, ¿no? Pero principalmente nuestra lucha es contra los espíritus del aire, como dice San Pablo, es decir, contra los diablos que intentan engañarnos para que actuemos contra Dios, pensando, como dice Cristo, ¿no? Pensando que estamos dando culto a Dios y actuemos en contra de Dios. Es un poquito la astucia que implementa. Entonces, esta cautela, vamos a leer primero el texto de San Juan de la Cruz. La segunda cautela contra el demonio es que jamás mires al prelado, es decir, a tus superiores. Esta cautela se refiere a nuestra relación en la obediencia, pero nuestra relación con los superiores. Es decir, cuando los niños, los jóvenes con sus padres, que están puestos por Dios, lógicamente, con nuestro padre espiritual, en los conventos, los religiosos, con el prior o la priora, ¿no? Con el párroco de la parroquia, el obispo. Jamás mires a tu superior, a tu jefe, digamos, a tu padre, a tu pastor, con menos ojos que a Dios. Sea el superior que fuera, pues lo tienes en el lugar de Dios. Y advierte que el demonio mete mucho aquí la mano. Mirando así a tu superior, es grande la ganancia y el aprovechamiento, y sin esto grande es la pérdida y el daño. Y así, con grande vigilancia, vela en que no mires ni en su condición, ni en su modo de ser, ni en su aspecto, ni otras cosas de comportamiento de él. Porque te harás tanto daño que vendrás a cambiar la obediencia de divina en humana, moviéndote o no moviéndote solo por los modos que ves visibles en tu superior, y no por Dios invisible, a quien sirves en tu superior. Así que el superior, el jefe, el padre espiritual, el párroco, el obispo, no es Dios, evidentemente, pero servimos a Dios por intermedio de nuestros superiores. Y será tu obediencia vana o tanto más infructuosa cuanto más tú, por la adversa condición de tu superior, te agravas o por la buena condición te aligeras. Porque te digo que mirar en estos modos a gran multitud de religiosos tiene arruinados en la perfección, y sus obediencias son de muy poco valor delante de los ojos de Dios, por haberlos ellos puesto en estas cosas acerca de la obediencia. Si esto no haces con fuerza, de manera que vengas a que no te importe nada de tu superior, que sea este o sea el otro, por lo que a tu particular sentimiento toca, de ninguna manera podrás ser espiritual y guardar bien los votos. Se refiere a los religiosos, pero lo aplicamos a todos, ¿no? No podemos ser espirituales, por más católicos que seamos y todas las cosas, ¿no? Por más que nos creamos muy de Dios. No. Ven como el demonio astuto busca engañarnos, ¿no?
Entonces, fíjense, vamos a ver primero, en la primera parte vamos a ver cómo debe ser el superior. Porque el superior no es Dios. Eso es evidente. Pero representa a Dios. Lo cual, justamente para los superiores, para nuestros padres, para nuestro padre espiritual, ¿no? Para el párroco, para el obispo, para el prior del convento, es una responsabilidad muy grande. No es como en el orden civil, ¿no? El trabajo, por ejemplo, en la escuela. En la escuela, por ejemplo, bueno, está la directora de la primaria, el rector en la secundaria, y bueno, tienen que mandar, tienen que organizar. Y en algún sentido también hay que obedecerlos, pero esta cautela principalmente se refiere a la religión, ¿no? A las cuestiones religiosas. El superior tiene obligación, no digo de ser como Dios, porque no, pero Cristo dice en el Evangelio, ¿no? Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Hay una obligación. Por lo menos ante esta responsabilidad, desear la perfección. El superior tiene la responsabilidad respecto de los súbditos, pero sobre todo respecto a Dios. Hay una dependencia de Dios y debe reflejar a Dios. Como recuerda siempre San Dionisio, dice respecto del obispo, el obispo es divino. ¿Por qué? Porque Dios está en él y él está en Dios. Es una responsabilidad muy grande, realmente estar en Dios, vivir en Dios, identificarse con Cristo. Porque el obispo tiene, por decir así, la obligación, ¿no? Pero no la obligación, pero tiene la necesidad de ser como Dios, para no errar en el gobierno de la diócesis. El padre Castellani siempre recuerda, ¿no? Cuando habla de los obispos, dice un montón de cosas, ¿no? Pero dice principalmente, a veces o muchas veces se eligen los obispos, dice, porque son gente muy práctica, buenos administradores. Dice, no tienen que ser buenos administradores, tienen que ser buenos pastores, y para eso tienen que ser contemplativos. Y para eso, dice Santo Tomás, el obispo tiene que vivir unido a Dios. Entonces sí, va a andar bien la diócesis, o por lo menos bastante bien. Y esta obligación, esta necesidad de vivir unido a Dios, de ser como Dios, implica también que respecto de los súbditos, ¿no? Que el superior, o sea, el papá o la mamá, el párroco, el padre espiritual, el obispo, el prior del convento, no tiene que guiarse por prejuicios respecto de los súbditos, respecto de sus subordinados, digamos. Tiene que mirar desde el punto de vista de Dios. Y entonces tiene que velar, ver y buscar que sus fieles, sus feligreses, digamos, sean santos, vayan por el camino de la santidad verdaderamente. Esa es la función o esa es la misión que tiene. Y además, el superior tiene que darse cuenta que tiene defectos. Todos tenemos defectos. Y como cualquier persona en este mundo, el obispo, el párroco, lo que fuera, tiene defectos. Vencer o corregir esos defectos y no dejarse enceguecer, no dejar enturbiarse la vista por esos defectos que tiene. Es como una necesidad de perfección. Es una responsabilidad y como diría San Pablo, realizar esta obra, ¿no?, del gobierno espiritual, religioso, con temor y temblor.
Porque no es simplemente, bueno, acá mando yo. No, acá, como a veces dicen los párrocos o los obispos, acá el liturgo soy yo. No, el liturgo es Cristo. Hay una gran diferencia entre Cristo y el pastor. El liturgo es Cristo. El buen pastor es Cristo. El maestro es Cristo, etcétera, ¿no? Y el superior, el obispo, el párroco, lo que fuera, subordinado a Cristo, tiene que dar cuentas a Cristo y tiene que imitar a Cristo. Y para eso tiene que estar unido a Cristo por la caridad, por el amor y por la contemplación mística de los divinos misterios. Entonces sí, el superior, que tiene distintos, o tiene sus características, su temperamento, su modo de ser, etcétera, tiene que purificarse, educarse espiritualmente, ¿no? Para efectivamente ser un reflejo de Dios. Vivir virtuosamente, que es muy difícil, ¿no? Porque, digamos, la gran tentación de aquel que tiene autoridad es mandonear. Pero la autoridad que tiene superior es una autoridad divina, no humana, o también humana, pero principalmente divina. Los padres son papás del niño porque Dios les ha dado un niño. Y no le ha dado un niño para jugar, sino para educarlo. Y les ha dado la autoridad necesaria para que como padres eduquen a su hijo. No puede ser el Estado el que educa a los hijos, ni la maestra, ni el cura párroco, ni la monjita. Son los papás. Dios les ha dado a estos papás, a este varón y esta mujer, les ha dado este hijo. No para mandonearlo, no para jugarlo, sino para educarlo. Por eso son colaboradores de Dios. Y por eso, insisto, deben vivir unidos a Dios. Y mandonear, que es el vicio propio en el cual pueden caer los superiores, mandonear, como decíamos, acá mando yo. Es un criterio humano y no divino, porque Dios no dice acá mando yo. Dios no es un sargento de policía, es un padre, que es muy distinto. Y por lo tanto Dios, que quiere educarnos, no mandonearnos, Dios inspira en nuestro pensamiento, en nuestra inteligencia, y mueve nuestra voluntad para que pensemos, querramos, amemos y obremos al modo de Dios. Esa es la gran pedagogía de Dios. Nos educa desde dentro. En cambio, el papá, la mamá o el padre espiritual educa medio desde fuera. Le da consejos o le da un chirlo de vez en cuando, ¿no? Reza por él. Pero Dios actúa en la interioridad de la persona. Por eso digo, no mandoneando, sino transformando interiormente la persona, enseñándole por la revelación la verdad sobre Dios y sobre la vida cristiana, y moviendo la voluntad para que la persona quiera verdaderamente ser santo, quiera a Dios. El que tiene la autoridad no la tiene para mandonear ni para ser un tirano, sino, como decimos, para el bien humano y divino, sobre todo divino, lógicamente, ¿no?, de aquellos que tiene a su cargo. Bueno, y también de otro vicio o tentación, ¿no?, del que tiene la autoridad es la vanidad. Porque es muy lindo que todos te obedezcan, que te digan sí, padre, a todos les gusta, ¿no? Y entonces muchas veces, dice Santa Catarina de Siena,
por no recibir una mala cara respecto de sus súbditos, sus subordinados, muchas veces los superiores no corrigen. Tienen miedo de corregir tienen miedo de perder el afecto de las personas. Puede pasar o pasa, ¿no es cierto? Claro, porque no está pensando en que yo tenga que dar cuentas a Dios y presentarme delante de Dios con estas obras que he hecho. Está pensando que no me van a querer. Y entonces, por esa vanidad, bueno, hago las cosas mal, ¿no es cierto? Y por eso Cristo infunde en los superiores, ¿no?, el amor. Por eso recordemos cuando al final del Evangelio Cristo lo llama a Pedro, le dice por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Infunde Cristo el amor para que la función, la función del superior, del obispo, del párroco, del padre espiritual, del papá y la mamá, del par, sea una función amorosa. Amorosa paterna, o materna, mejor materna también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el súbdito, el hijo espiritual, o la feligresia, etcétera, no solamente obedezcan al superior, sino que perciban, que se den cuenta que el superior los ama. Santo Domingo de Guzmán, muchas veces, como era el fundador de nuestra orden de los predicadores, muchas veces tenía que hacer correcciones, retar a los frailes, y a veces retarlos por cosas más graves. Y lo hacía con tal caridad y tal delicadeza, no con brusquedad, sino con cariño de madre. Y entonces dicen que los frailes, cuando eran retados por Santo Domingo, quedaban contentos de haber sido retados por su padre fundador, porque habían sido corregidos para el camino de la santidad, y habían sido corregidos con ese cariño de madre. Es muy importante esto, es decir, para que el subordinado se dé cuenta que efectivamente su padre superior, su obispo, lo ama como una madre. Y no es un sargento de policía que lo está vigilando para corregirlo, que es muy distinto. Y lo mismo pasó a San Juan de la Cruz, que era muy exigente, por supuesto, un gran místico, pero cuando tenía que corregir, también los frailes estaban contentos de haber sido corregidos, y a veces los corregía con un azote, ¿no? En aquella época todavía se conservaba muchas virtudes cristianas, y en los conventos uno de los modos de corregir o de reprender o de castigar era por el azote, la disciplina. Disciplina era eso, ¿no? Con un azote se le daba así. Y muchos de los frailes quedaban contentos de haber sido corregidos y disciplinados por un padre tan amoroso. Así tendría que ser. Coordinar la paternidad con la maternidad, de tal manera que a los hijos buenos y a los hijos malos, a ambos se los ama. La madre, sobre todo la mamá, el papá a veces más o menos, pero la mamá principalmente, cuánto ama a sus hijos buenos y cuánto ama también a los malos, a los díscolos, a los rebeldes, a los que se portan mal, a los que te hacen doler la cabeza y te traen problemas. No, por eso no los ama. Y porque Dios es así. Dios, Jesucristo dio su vida, como hemos dicho muchas veces, también por Judas, por Poncio Pilato, por Anás y Caifás, por Herodes, ¿no?
aunque los retaba y les echaba en cara sus pecados, lo hacía porque los amaba, por ese gran amor. Y fíjense cómo puede pasar, y pasa, cuando uno es educado de niño sin cariño familiar, del padre, la madre, de la abuela por lo menos, ¿no? Cuando es educado sin cariño, tiene muchos problemas psicológicos, afectivos y espirituales, ¿no? Y así había un famoso asesino, el Chajá, en Santa Fe. Y bueno, un asesino muy famoso por lo malo que era, ¿no? Porque no tenía prurito en matar al que fuera, ¿no? Y estaba encerrado en una cárcel, en una celda de máxima seguridad, como dicen, ¿no? Y va el capellán, el sacerdote, capellán de la cárcel, va a verlo, ¿no? Y el carcelero, el policía, le dice: padre, no entre en la celda del Chajá porque es un tipo malo, ¿eh? No, yo quiero entrar ahí y conversar con él. No, padre, mire que... No, pero sí. Y bueno, entró. Conversó muy como un padre y como una madre, ¿no? Sacerdote. Y al final el hombre se confesó y le dice: padre, si yo cuando era niño, chico, me hubieran hablado así, ahora no estaría aquí preso, no sería el Chajá. Esa falta de cariño en la educación, en la guía, en la paternidad o en la maternidad, hace que la persona desconfíe del obispo, del párroco, del prior del convento, del papá, la mamá, del padre espiritual. Desconfía que me está retando y no me trata mal. Me trata mal, pero parece que me reta porque es un sargento y no un padre. Bueno, y es muy difícil para los superiores, ¿no?, esto de amar como una madre, porque hay situaciones malas, ¿no? Yo pienso en un obispo, ¿no?, que tiene que velar por sus sacerdotes principalmente, y hay muchos casos de pecados muy grandes a veces, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, hacer como Cristo. Como decíamos, Cristo amó a Judas y a toda esta gente que lo odiaba. Y el obispo también, el párroco, como el papá y la mamá, tienen que amar aunque su hijo los odie o les haga daño. Es muy difícil, pero es así porque, repetimos, el superior tiene la autoridad que le viene dada por Dios, tiene una autoridad divina. No hay derecho a excusarse con decir que los súbditos son ingratos, pues la recompensa hay que esperarla solo de Dios. Como decíamos, por esa vanidad que a mí me gustaría que los frailes me quieran. No, la recompensa viene de Dios y tengo que actuar como Dios. Ni con que son poco amables, porque hay que amarlos, no por sus buenas cualidades, sino porque Dios quiere que los ame. Ni tampoco es una excusa legítima para el superior decir que son muy defectuosos los súbditos, pues precisamente por eso, porque son defectuosos, están los superiores, como representantes de Dios, para que los corrijan por la caridad, o para evitar que se hagan peores, o al menos para que sus defectos no se extiendan a otros, porque en última instancia el superior tiene que velar por el bien común, y por ese bien común a veces hay que castigar o
expulsar a alguien que no se quiere corregir en cosas graves, como es la excomunión en la iglesia, o la suspensión, la diminis, etcétera. Hay muchos modos de sanciones. ¿Por qué? Por el bien común. Sí, por el bien de todos. Dice el profeta Ezequiel: vino a mí una palabra del Señor que decía: hijo de hombre, esto dirás a los pastores. Esto dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Vosotros no apacentáis mi rebaño. A la oveja que estaba débil no la consolidasteis. La que estaba enferma no la sanasteis. La que estaba quebrada no la vendasteis. La que estaba caída no la levantasteis. La que se había extraviado no la buscasteis, como el buen pastor nuestro Señor Jesucristo. Y los gobernasteis estas ovejas con austeridad y alarde de poder. Por esto mismo, sobre la cabeza de los pastores exigiré mi rebaño de la mano de ellos. Sí, porque no fueron buenos pastores, sino que se apacentaban a sí mismos, querían pasarla bien. Por otra parte, a la dificultad de que consigo traer al gobernar, hay que añadir la gran responsabilidad por el poderoso influjo sobre los demás que ejerce el ejemplo del superior. El superior, de alguna manera, sin darse cuenta, es un ejemplo, un arquetipo. Y los súbditos van a imitar en más o en menos lo que hace el superior. Un poquito es la lógica humana es esa, ¿no? Y por eso si el superior miente, o si el papá miente, el hijo miente. Si el padre espiritual miente, o el obispo si miente, uno dice, bueno, si el obispo miente, ¿yo qué voy a hacer? Lo mismo. Y Dios castiga, dice así: un buen superior es una gran bendición de Dios, por supuesto. Y la Sagrada Escritura, en la Biblia, da como señal de castigo divino y de la destrucción de los pueblos, dice, eso dice el profeta Isaías en el capítulo 3, como castigo por haberse apartado de la ley de Dios, serán gobernados por jóvenes, es decir, personas sin experiencia, ineptos, inútiles. Por eso, la gran responsabilidad de los superiores delante de Dios. Y dice San Juan de la Cruz, para que la obediencia no se convierta de divina en humana. Es decir, la obediencia humana, digamos, significa, bueno, no es que obedeciendo así vamos a andar bien. Va a ser eficaz, es como en el ejército. El soldado obedece, y si todos los soldados obedecen, y los sargentos, y los capitanes, y los mayores, y todos obedecen al general, bueno, va a funcionar bien. Y si el general es un buen general, como Napoleón, bueno, va a ganar todas las batallas. Pero acá no se trata de la eficiencia humana, sino la eficacia, sino del mérito ante Dios. El mérito ante Dios quiere decir la eficacia sobrenatural. No se trata de que ganar las batallas, del estilo que fueran, no se trata de hacer las cosas bien, sino de hacer las cosas conforme a Dios, según la voluntad de Dios. Y miren que muchas veces la voluntad de Dios no es que nos vaya bien, sino que nos vaya mal. Es decir, el sufrimiento, la cruz. Entonces, para evitar que sea una obediencia pragmática, eficiente, y ver que es una obediencia de Dios
Entonces, en primer lugar, dice, bueno, la obediencia a Dios es absoluta, sin ningún tipo de dudas. Queremos todo lo que Dios quiere y no queremos lo que Dios no quiere. Absolutamente tiene que ser así. Fue la enseñanza de Cristo. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que ahí no tenemos dudas, y eso es lo que queremos. ¿Cómo lograr esto? Siempre en subordinación a Dios nuestro Señor. Y entonces la obediencia al padre, a la madre, al padre espiritual, al superior del convento, al párroco, al obispo, al gobernante civil, digamos, la esposa a su marido, debe estar siempre subordinada a la obediencia a Dios. Es decir, es una obediencia relativa, en relación con esta obediencia a Dios. No es algo absoluto, porque mi superior, mi padre espiritual, por ejemplo, no es Dios. Y entonces, cualquier cosa que mi padre espiritual, mi papá, mi mamá, o el obispo, o el presidente de la República, cualquier cosa que me manden, que yo en mi conciencia me doy cuenta que ofende a Dios, no tengo que hacerlo, absolutamente. O me doy cuenta que es una injusticia, que ofende a Dios, pero que perjudica al prójimo, una injusticia verdadera, un delito, un daño. Ahí no tengo que hacerlo, porque la obediencia humana, la obediencia divina a un hombre es relativa. Porque el fin de esta obediencia divina, como dice San Juan de la Cruz, es la caridad, la perfección de la caridad, la unión con Dios y la contemplación del misterio divino. Es el fin, el objetivo, la vida eterna en definitiva, ¿no? Y por eso esta obediencia a mis superiores, sea cual fuera, espiritual, eclesiástico, civil, familiar, es en la fe, que es segura, firme, pero es oscura. Quiere decir que muchas cosas de Dios y de mis superiores no las voy a entender. Bueno, no las voy a entender, pero tenemos que ser obedientes, porque es una enseñanza de Cristo y un ejemplo que Cristo mismo nos dio. Ya vamos a ver eso. Ahora, se peca contra la obediencia, es pecado, cuando hay un desprecio a las leyes, a un desprecio a mis superiores. Por ejemplo, en la evangelización de América, los reyes de España, que estaban allá lejos, lógicamente, los viajes de España hasta aquí tardaban mucho, un par de meses, mandaban leyes o decretos. Y llegaban acá y el virrey, o el gobernador, decía, bueno, esto acá no se puede cumplir. Entonces decía, acato, pero no obedezco. Acato la autoridad del rey, pero no obedezco porque no la puedo obedecer, porque acá no funciona, algo así. Acato, pero no obedezco. Si no es que desobedezco por desprecio al rey, por desprecio a mi superior, por desprecio a las leyes, no solamente la ley divina, sino también las leyes humanas. Sino que desobedezco porque no corresponde, porque ofende a Dios o es un daño para el prójimo, como habíamos dicho, ¿no? Nunca por desprecio, sino por prudencia, por caridad, que es distinto. O es pecado cuando inhibe la obra de Dios, cuando mi desobediencia pone trabas a la obra de Dios. Eso cada uno tiene que verlo en su conciencia. Es decir, que mi superior no reemplaza mi conciencia. Mi superior dice, hace esto, y yo pienso, discierno,
porque mis acciones son mías, mis aciertos, mis virtudes, o mis vicios, o mis pecados, son míos, no son de mi superior. Mi superior tendrá que dar cuenta a Dios, él, de sus acciones, de sus virtudes, o de sus vicios, de sus pecados, y yo de los míos. No puedo delegar en mi superior mi propia responsabilidad, mi propia conciencia. Entonces dice, por ejemplo, a veces pasa, por temperamento, ¿no? O por vicio de la persona, hay personas cuyo estado de conciencia es tan raro que para ellas el más poderoso estímulo para una acción es que esté prohibida. Y la mayor dificultad para realizar una acción está en el hecho de que esté mandada. Eso recuerdo un connovicio mío en el convento, que después dejó, me dice, yo soy capaz de hacer obras heroicas, obras así de mucho sacrificio, pero si yo quiero, no si me lo mandan. Eso no es obediencia, eso es soberbia en el fondo. O por lo menos es un temperamento rebelde. Hay temperamentos así, que hay que educarlos, amansarlos, ¿no? La voluntad rechaza la sujeción, el sujetarse a otro. Como está de moda ahora la democracia, la libertad, en un sentido falso, es decir, que todo lo que sea obediencia, sujeción, subordinación, es como un pecado, no sé, ¿no? La voluntad rechaza la sujeción, no porque vea algún otro bien mejor en hacer lo contrario de lo que se le ha ordenado, sino porque le repugna la sujeción, le repugna la obediencia, le repugna el sujetarse a otro. Y eso es un fondo de pecado original que queda todavía en nuestros corazones, del amor propio y la soberbia. O también puede ser este pecado, o este desprecio a la ley, por lo que se llama la concupiscencia. Concupiscencia quiere decir buscar de hacer lo que agrada, no porque sea bueno, sino porque me agrada. Es decir, una vida, como diría Kierkegaard, ¿no? Una vida a nivel estético, a nivel del gusto, del placer, de la comodidad. No es que la comodidad esté mal, sino que actuar buscando lo cómodo, lo agradable, todo, etcétera, y no buscando el bien, o no buscando la verdad, no buscando la verdadera belleza, y no buscando la voluntad de Dios. Eso sería la concupiscencia. No hay mérito, dice Santa Teresita del Niño Jesús, no hay mérito en obedecer porque nos parezca razonable lo que nos mandan. Es decir, que el superior se acomoda a mi modo de ver, a mi opinión, a mi gusto. Es como parecido a lo que decía Jesucristo: ¿de qué vale, qué mérito tenéis si sois amigos de vuestros amigos, si saludáis a los que os saludan? Eso está bien, digamos, pero no es porque sea fácil o difícil, ¿no? Ahí no hay un mérito, porque tenés que hacer el bien, amar por amar, como Cristo, no porque el otro es amigo tuyo, ¿no? Lo saludas, sino por amor a Dios, amor a Cristo y amor al prójimo. Y dice Santo Tomás: por el voto de obediencia, el hombre contrae con Dios la necesidad de hacer lo que no le agrada, o lo que le agrada. Quiere decir, no mira si le gusta o no le gusta. Es como cuando éramos niños y nos tenía que dar un remedio, aceite de ricino.
u otras cosas así, o poner una inyección. Qué horrible, ir al dentista, imagínense. Y nos llevaban, la mamá, el papá nos llevaba al dentista. Y a nadie le gusta ir al dentista, ni siquiera de grande y viejo, tampoco me gusta ir al dentista. Pero no porque me guste o porque no me guste, sino porque mi madre, porque Dios, en definitiva, a través de mi madre, que es representante, vicaria de Dios, de Cristo, me lo decía. Ahí está el mérito de la obediencia, en que aunque a mí no me gusta, ¿no?, Dios me lo pide. Y así las cosas que hace son siempre más agradables a Dios, aunque en sí mismas sean de menos valor, porque el hombre no puede ofrecer a Dios cosa más grande que sujetar por su amor su voluntad a la voluntad de otro. Es decir, esta obediencia es voluntaria. Como el padre Kentenich, que él era muy crítico del nazismo, se daba cuenta del trasfondo hegeliano y totalitario, ¿no?, del Estado nazi y del Estado comunista también, ¿no? De los meten preso, y estaba en la comisaría y le dice el comisario, que era, se ve que un hombre católico, dice: padre, mañana tengo que llevarlo a un campo de concentración, en Dachau, que era para sacerdotes, pero yo le voy a ayudar a que usted se escape. Y el padre Kentenich dice: no, yo quiero ir voluntariamente, quiero ofrecerme como Cristo, entregarme a que me metan preso, al sufrimiento de la cruz, a la pasión, como nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo por el hecho de sufrir, ¿no?, por él, que era fundador de una congregación religiosa, sujetarse por amor a Dios, por amor al prójimo, sujetarse en la obediencia a sus carceleros, a los soldados que lo iban a custodiar. Bueno, entonces el problema viene cuando el superior, que nos toca en suerte, nuestra mamá, por ejemplo, el prior del convento, el obispo, el párroco, el presidente de la República, el padre espiritual es distinto porque lo elegimos nosotros, pero fíjense, ¿no? No importa que mi superior, que mi mamá o que el párroco sea medio cascarrabia, que tenga defectos. Todos tenemos defectos, todos tenemos defectos, menos Cristo y la Santísima Virgen y San José. Todos tenemos defectos en nuestro temperamento, en estas cosas. Y entonces, no importa. Aunque mi superior sea mandón, sea cascarrabia, sea medio sonso, no sé. Tengo que aprender a ver a Dios que actúa a través de este superior que a mí me molesta por distintos motivos. Como hemos visto, si mi superior me manda algo contra la ley de Dios, por ejemplo, me dice que mienta, yo no voy a mentir de ninguna manera, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si mi superior es un mentiroso y me miente a mí, pero me dice: bueno, anda y limpia los pisos. Y limpiar los pisos no es ningún pecado. Es una obra, incluso una obra de caridad puede llegar a ser. Hacerlo por amor a Dios y por obedecer la voluntad de Dios a través del superior. Ve que son dos cosas distintas, ¿no? La personalidad y los defectos de mi superior, y cuando me da una orden contra la caridad, contra Dios, contra el prójimo, contra las leyes de la Iglesia. Entonces, en un caso hay que obedecer, en otro caso no hay que obedecer. Por eso digo, siempre tiene que estar el discernimiento de mi propia conciencia. Y si no está el discernimiento de mi propia conciencia, no, por más que sea súper obediente, eso no es obediencia cristiana. Es una obediencia menos que humana. Porque el humano
mantiene su propia conciencia ante Dios y ante el prójimo y ante el superior. Uno a veces es medio sonso y bueno, se deja gobernar mal. Y no hay que ser medio sonso, hay que ser más bien despierto. Pero siempre, no cambiar la obediencia divina en obediencia humana. Como hizo Jesucristo. Si ustedes se fijan, Jesucristo se sujetó a Poncio Pilato, por ejemplo. Le dice Cristo a Poncio Pilato: si yo quisiera, pediría a mi Padre que enviaría 12 legiones de ángeles para sacarme de esto. Y no lo hace. Porque Poncio Pilato tenía la autoridad que viene de Dios, la autoridad civil. Se sujetó a Anás y Caifás, que tenían la autoridad religiosa. No se sujetó a Herodes, porque Herodes, que era el rey judío, digamos, era un rey de mentira, ¿no? Así. Entonces cuando Herodes lo preguntó, nunca abrió la boca a Jesucristo, no contestó nada, ni sí, ni no, ni nada. Pero ante Caifás y ante Pilatos, es decir, ante los jefes verdaderos, malos, fallutos, pero verdaderos jefes, que tenían verdaderamente la autoridad recibida en definitiva de Dios, se sujetó a nuestro Señor Jesucristo. Porque a él no le estaban diciendo que cometiera un pecado. Y él nunca cometió pecado, lógicamente. Le estaban diciendo, cosas que fueron un mal para él, la pasión, la muerte, etcétera, todo lo que hemos visto, todo lo que sabemos. Pero en bien, sujetando, como dice Cristo, que no se haga, le dice a su Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa voluntad de Dios, esa es la voluntad que permitió tantos pecados que Cristo cargó sobre él para liberarnos a nosotros del pecado. Y esa es la vocación principalmente del sacerdote, cargar los pecados del mundo como Cristo y ser víctima voluntariamente, aceptar eso por la redención del mundo, del sacerdote. Y en menor escala cada uno sabrá en su propia conciencia, ¿no?, hasta qué punto tiene que aceptar sufrir y ser víctima para imitar a Cristo. Y por eso dice Santa Teresa, dice: una vez me dijo el Señor, se le aparecía a Cristo, no era obedecer si no estaba determinada a padecer. Claro, obedecer cuando todo mi superior es mi amigo, es de mi grupo, piensa igual que yo, quiere igual que yo, le gustan las mismas películas que a mí, etcétera. Cuando hay tanta afinidad con el superior, está bien, no digo que esté mal. Pero cuando no hay afinidad con mi superior y no piensa igual que yo, no quiere las cosas que quiero yo, no le gustan las mismas películas que a mí, también hay que obedecer, porque estamos obedeciendo a Dios a través del superior. Y como repetimos siempre, la obediencia a Dios es absoluta y la obediencia al superior es con discernimiento, es relativa. Y muchas veces, como esta actitud de Cristo ante Pilato y ante Anás y Caifás, la obediencia, o sea, esta actitud de Cristo como víctima por la conversión del mundo, no es tanta la obediencia como virtud de la obediencia, sino que destaca principalmente la paciencia. Bueno, aceptamos esta orden, este mandato que no está bien, que es injusto, pero que no me manda a cometer ningún pecado, que no corresponde, etcétera. Bueno, con paciencia, ¿no?, aceptando ese sufrimiento. Y con esto entonces, la obediencia es una obediencia divina, es decir, una obediencia como la de nuestro Señor Jesucristo, que llevó sobre sí
las cargas, los sufrimientos, los pecados de la humanidad para librarnos a nosotros del infierno, por la salvación eterna de nosotros. Y nosotros podemos y debiéramos corresponder a eso de Cristo, en la obediencia divina, no humana, y en muchos casos en la obediencia que más bien sería paciencia. Y acordarnos siempre esas palabras de Cristo en el huerto de los olivos: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, iba a ser castigado injustamente, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ave María Purísima, sin pecado concebida.